Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Ciencias en, en Escuela TV. Pues después de esa padrísima posada de segundo que nos invitaron, vamos a dar un repaso del bloque número 2 que estuvimos realizando durante este periodo y en el que vamos del segundo trimestre, pero ya terminamos aquí en Escuela TV con los contenidos del bloque 2. Entonces, es muy conveniente hacer un repaso antes de pasar al bloque 3. Entonces, vamos a realizar antes las indicaciones y las recomendaciones que hemos estado dando constantemente para que tú estés bien cuidado en la escuela. Recordemos que primero debemos de hacer el filtro en casa. Papá y mamá deben de llenar una serie de cuestiones que nos hacen para cada uno de los estudiantes en cómo nos sentimos, y si todo esto está favorable, podemos asistir a la escuela de una forma segura. ¿Qué cosas son las que deberíamos de estar atentos en caso de que dijéramos no puedo asistir de esta manera? Pues en caso de que traigas tos seca, que estés estornudando constantemente, que traigas dolor de garganta, que traigas congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago o diarrea, o que traigas los ojos de color rojito, te ardan, o traigas algún dolor muscular. Si cualquiera de estas situaciones tú las estás pasando, lo mejor es decirle a papá y a mamá para que ellos tomen en cuenta cada una de estas situaciones y hagan lo debido, que es pues cuidarte o llevarte a consultar. Si estamos bien y vamos hacia la escuela, en la escuela nuestros maestros van a realizar un segundo filtro. Este segundo filtro es para asegurarse que todo esté bien con tu salud. Ya estando dentro de la escuela, debemos procurar estarnos lavando las manos constantemente, o en su defecto, llevar el alcohol antibacterial o alguna especie de solución antibacterial y estar lavándonos las manos, desinfectándonos las manos. Es muy importante traer nuestro cubrebocas todo el tiempo, no quitárnoslos para nada. Esto es lo que nos va a ayudar aún más. Si hacemos estas tres cosas, vamos a estar muy bien y todos vamos a estar cuidados. Estos son los temas que se abarcaron durante el bloque, estos son los bloques que hemos ido abarcando, y precisamente vamos terminando el de las propiedades de los materiales y su clasificación química. Entonces, estos son los temas de ese bloque: clasificación de los materiales, estructura de los materiales, la segunda revolución de la química, la tabla periódica y la organización de las regularidades de los elementos químicos, y finalmente vimos el tema de enlace químico. Propiedad de los metales también, así es. Tenemos aquí, vamos a dar un repaso a estos aprendizajes: el de establecer criterios para clasificar materiales cotidianos en mezclas, compuestos y elementos, considerando su composición y pureza. ¿Cómo representaríamos o diferenciaríamos las mezclas, los compuestos y los elementos con base al modelo corpuscular? Vamos a recordar qué es esto del modelo corpuscular. Primero, porque es importante clasificar las cosas. Hemos estado viendo que esto nos sirve a nosotros para ir organizándonos, para ordenarnos en todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Siempre es muy importante tener un orden. Y en ciencias, especialmente en química, pues esto de la organización es la que nos ayuda a establecer propiedades en algunos materiales. Por ejemplo, esto que hemos estado viendo desde preescolar, los líquidos, los sólidos y los gaseosos, a los que les llamamos los estados de la materia, los estados de agregación de la materia. Entonces, vamos a checar aquí. Vamos a unir qué materiales son líquidos, qué materiales son sólidos y qué materiales son gaseosos. Aquí en líquido, pues podríamos observar que es el vaso y que contiene agua, y el
y el vaso que contiene agua y el café. Entonces esos serían los líquidos. Los sólidos sería el hielo y la barra de chocolate. Mientras que los gaseosos, vemos ahí que están las nubes, pero también estamos viendo un tanque de gas, ya los conocemos, los hemos visto algunas veces, o tal vez en casa papá y mamá tengan alguno, y sabemos que dentro de él contiene un gas. Entonces, esa sería la principal forma de clasificar la materia, por sus estados de agregación. Pero también más adelante estuvimos conociendo otra forma de clasificar. La materia la clasificamos en elementos, compuestos y mezclas. Los elementos hemos visto que es la materia que se constituye por la misma clase de átomos. Los hemos visto que están en la tabla periódica y se representan con un símbolo químico. El símbolo químico pues tiene que ver con su nombre en latín, la primera letra, y algunos símbolos tienen 2 letras. Entonces es una mayúscula y una minúscula. Los compuestos serían 2 elementos distintos o más, diferentes átomos de diferentes elementos se unirían para formar un compuesto, como el caso que vemos aquí, H2O. Aquí estamos uniendo 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Y H2O lo hemos escuchado muchas veces, pero esto es una fórmula química, es la fórmula química del agua. Entonces, cuando tú veas un símbolo solo, se trata de un elemento. Y cuando lo veas como en el caso del agua, H2O, se trata de una fórmula química. Pero también hemos checado las mezclas, que hay homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las que se ven uniformes, que no se nota qué es lo que está mezclado porque se ve todo igualito el líquido. Y las heterogéneas podemos ver visiblemente con nuestros ojos, podremos notar que lo está formando. Por ejemplo, ahí se ve un filtro de agua casero, que primero hay piedrita, después hay arena, después arena fina y por último está el agua. Entonces, esa es una mezcla heterogénea porque se logra ver qué es lo que está ahí. Aquí en este mapa, ustedes podrían ir colocando qué es lo que va en cada uno de los conceptos. En el primero dice, es la materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. En este caso, pues serían la materia pura. Y estas se dividen en elementos y compuestos. Aquí, como vemos, el aluminio pues nos está mostrando su símbolo Al, es el número 13, es una casilla de la tabla periódica. Por el simple hecho de ver que es Al, es un símbolo, estamos hablando de un elemento. El agua, sabemos que su fórmula química es H2O. Eso sería como que lo que nos daría la pauta de saber que es un compuesto, su fórmula química. H2O se trata de un compuesto. En cambio, cuando es la combinación de varias sustancias puras, estamos hablando de mezclas. Y como lo comentamos, pues están las homogéneas y las heterogéneas. Así podrías tú formar un mapa en tu libreta. Tenemos también lo que viene siendo el modelo corpuscular para poder mostrar cómo es la materia. Este modelo lo estuvimos estudiando, lo estuvimos analizando, y lo primero que nos dice el principio es, la materia se constituye por pequeñas partículas. Las partículas siempre van a estar en movimiento. No importa que sea líquido, sólido o gaseoso, estas siempre se mueven. Recordemos que las que se mueven mucho más rápido son los gases. Después las que se mueven un poco más lento, como deslizándose una con otras, son los líquidos. Mientras que los sólidos vibran, se encuentran muy juntas, pero están vibrando. No es que no se muevan, se mueven, pero de manera vibratoria. También estas partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción, y claramente que en los sólidos son las que están más fuertes. El esquema que le llamamos de colores, el CPK, nos ayuda cuando hagamos maquetas, dibujos o algo donde vayamos a mostrar los elementos y los compuestos, nos ayudan a identificar
de qué átomo se trata. Por ejemplo, en este código de colores, al carbono casi siempre se representa con el color gris, al hidrógeno con el blanco, al oxígeno con el rojo, al nitrógeno con el azul, al azufre con los amarillos, al cloro con el verde, al sodio con el lila. Entonces, este código de colores nos ayuda a representar los átomos, ya sean de elementos, de compuestos o de mezclas. Muy probable, en algún examen que vayas a tener en tu escuela, te pongan este tipo de imágenes y tú tienes que identificar si se trata de un elemento, de un compuesto o una mezcla. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es? Cuando tú veas en el cuadro los átomos, en este caso los corpúsculos, que son las bolitas, serían, si todas son iguales, todas se parecen, todas son idénticas, estamos hablando de un elemento. Si ves diferentes pero juntas, como este que estamos viendo en el agua, que es la molécula de H2O, estamos hablando de un compuesto. En las mezclas homogéneas, aquí te pongo un ejemplo del agua con sal. Ahí se ven las partículas, ahí se ven las moléculas del agua y los de la sal. Entonces, ahí se logra ver donde se separaron la sal y se ven las bolitas de color amarillo y los corpúsculos de color celeste. Esa vendría siendo la sal, pero como está disuelta, se separaron. Entonces, esta, como se ve pareja, es una mezcla, pero es homogénea. En cambio, la de abajo, que es la heterogénea, obsérvala. Se ve como que está hacia abajo un cúmulo de esferitas negras. Eso quiere decir que es un precipitado. Es algo que se precipitó, no se juntó, no se disolvió. Entonces vamos a lograr ver muy bien que hay otra sustancia dentro de ese líquido. Entonces se trata de una mezcla heterogénea, porque logro ver muy bien que hay otro componente. No reaccionaron, pero lo logramos ver. Entonces, estos códigos nos ayudan a identificar de qué se trata cada uno de esos corpúsculos. Si queremos nosotros hacer alguna maqueta como la que se ve en pantalla, o algo en la libreta para que tú puedas representarlo. Algo de esto a lo mejor tú hiciste en la escuela o lo mandaste de tarea, pero siempre se utilizan esos colores para poder decir, esto se trata del agua, esto se trata del sodio, y tú vas uniéndolos de los mismos colores si es un elemento, o de los diferentes colores, depende de si es un compuesto. Vamos a seguir con este repaso después del corte, no te vayas. Regresamos a Escuela TV. Sigue viendo. Eulalio González Ramírez, Piporro, tiene registradas como suyas más de 100 canciones ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. Destacan El Taconazo y Chulas Fronteras. Canal 28 y Radio Nuevo León presentan Ajúa, 100 años del Rey del Taconazo. Jueves 16 de diciembre, 8 de la noche. Esta es tu cara con cocaína. Esta tu cara cuando bailas. Esta es tu cara con cristal. Esta tu cara en un domingo con tu familia. Esta es tu cara con fentanilo. Esta tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Nicho Hinojosa. Los quiero invitar a un concierto de Navidad. Es este miércoles 15 a las 8 de la noche en la gran sala del Teatro de la Ciudad. Organizan el Gobierno del Estado y Radio Nuevo León. La entrada es un juguete nuevo. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito.
Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En la nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. ¿Sabes por qué Eulalio González Ramírez adoptó el mote con el que se le conoce? Porque a inicios de su carrera de actor, interpretó un personaje llamado El Piporro en la serie radiofónica Ahí viene Martín Corona, en la XCQ, protagonizada por Pedro Infante. Eulalio de ahí tomó el mote con el que sería popularmente conocido. Canal 28 y Radio Nuevo León presentan Ajúa, 100 años del Rey del Taconazo. Jueves 16 de diciembre, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Nicho Hinojosa. Los quiero invitar a un concierto de Navidad. Es este miércoles 15 a las 8 de la noche en la gran sala del Teatro de la Ciudad. Organizan el Gobierno del Estado y Radio Nuevo León. La entrada es un juguete nuevo. El día de hoy les tengo sabores, aromas y canciones, ingredientes de nuestra tierra. Aromático, delicioso. Gastronomía con tradición mexicana. Te presentamos las recetas más originales, con ingredientes tradicionales de nuestro país, para que aprendas a prepararlas en casa. Dolores canta, con sabor a México. Domingos, 2 de la tarde. Jorge, pasear por la ciudad sin miedo a caer en una zanja. Nancy, ir a cualquier restaurante sin que tengan que alzarla en la entrada porque hay escalones. Andrés, entender los anuncios con texto sin pedir ayuda para leerlos. Accesibilidad es eliminar las barreras que nos impiden integrarnos a la sociedad. Sembrando inclusión. ¿Cómo se llama? Jorge Valdano, 30 años, argentino. ¿Cómo se llama la dona? 25 años. El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfonsinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Pero en menos de 2 meses se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México, un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia detrás de la Copa. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano
que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Hacer rico, manejando perico, vender anfetamina, te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos, y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Eulalio González Ramírez, Piporro, tiene registradas como suyas más de 100 canciones ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. Destacan El Taconazo y Chulas Fronteras. Canal 28 y Radio Nuevo León presentan Ajúa, 100 años del Rey del Taconazo. Jueves 16 de diciembre, 8 de la noche. Opus 102 presenta Concierto de Navidad. Celebremos con causa en una noche llena de villancicos, jazz y canto latino, en beneficio de Edith Capullos. Te espera un gran elenco. Nicho Hinojosa con Óscar Sandoval, Evas, Priscila Portales, Rodrigo Cantú, nuevo trío con Eusebio Sánchez, Quinteto de Alientos Alicés y las Holidays. Entrada, un juguete nuevo. Diciembre 15, 20 horas. Gran Sala del Teatro de la Ciudad. El Gobierno del Nuevo Nuevo León y Radio Nuevo León invitan. Estamos de regreso en este repaso y vamos a continuar con otro de los contenidos que estuvimos viendo, que es precisamente conocer los modelos atómicos. Y aquí estuvimos viendo el modelo atómico de John Dalton, que él comienza diciendo que la materia pues se representa por medio de esas pequeñas partículas a las que les llamó átomos. Entonces aquí John Dalton establece diferentes principios para su teoría, esta primera teoría de los modelos atómicos, y en esta teoría él mencionaba que toda la materia, todo lo que nos rodea, está constituida por átomos, y que todos aquellos que fueran de un solo elemento serían iguales, y que estos átomos cambiaban de tamaño o cambiaban de forma en caso de que se tratara de otro compuesto, dependiendo de cuál se hablara. Después tenemos a J.J. Thomson. Él, en 1904, descubre una partícula más de lo que viene siendo el átomo, y entonces él dice que no es realmente una esfera tal cual, sino que se trata de esta partícula totalmente positiva con incrustaciones negativas a las que llamó el electrón. Entonces, Joseph John Thomson descubre el electrón, pero más adelante llega Ernest Rutherford y dice que no puede ser de esa forma, que el átomo tiene un núcleo y que en ese núcleo hay masa positiva, que todo está concentrado ahí y es la de mayor masa de todo el átomo. Y alrededor de él están girando los electrones. Pero fíjense la forma en cómo está puesto, como que giraban todos alrededor como elipses. Entonces, Niels Bohr, este joven danés, al observar esta forma de representar el átomo, decía que había inconsistencias y lo comienza a él a estudiar. Y por medio de diferentes experimentos, él logra ver que sí, precisamente, los electrones están girando alrededor del átomo, pero no así de esa forma como lo mencionaba Rutherford, sino por órbitas. Y entonces es aquí cuando nace esta forma de escuchar lo de los saltos cuánticos. Cada vez que un electrón saltaba de un orbital a otro, ganaba o perdía energía dependiendo hacia dónde se dirigía. Y entonces él también lo que hace es dar como valores a cada uno de los orbitales
el primer orbital era el más débil, mientras que el orbital que está más hacia afuera son los de mayores energías. También él logra definir que en los orbitales caben los electrones en cantidades distintas. En el primero caben 2 electrones. En el segundo caben hasta 8 electrones. En la tercera capa o tercer orbital pueden caber hasta los 18 electrones, en la cuarta 32, 32, 18, 8, así sucesivamente. Veamos, ¿qué es lo más importante que debemos de reconocer y de recordar del átomo? Bien, utilizando el modelo de Niels Bohr, vamos a reconocer que las principales partículas que debemos de recordar son los protones, los neutrones y los electrones. Veamos aquí este ejemplo del magnesio. Así lo encontraríamos en la casilla de la tabla periódica. El magnesio es el número 12, lo cual quiere decir que este número atómico nos va a decir que tiene pues los 12 protones. Tiene 12 protones y por lo tanto también tiene 12 electrones. Dijimos que en la primera capa caben 2. Ahí van 2, nos faltan 10. En la segunda capa caben hasta 8. Vamos a ir colocando los átomos y ahí ya llevamos 8 de la segunda capa y 2 de la primera, llevamos 10. Nos faltarían 2 electrones y para eso ocuparíamos una tercera órbita. Esa última tercera órbita que se marca de amarillo, y ves estos electrones, como son los últimos, también son llamados electrones de valencia. Es otra de las cosas que realizó Bohr. Él clasificó los electrones en internos y en externos. Recordemos que los externos son los que participan a la hora de hacer compuestos. Entonces, fíjate, aquí tengo una tabla periódica con realidad aumentada. Aquí podemos ver precisamente los orbitales de cada uno de los elementos. Ahorita en un momento más voy a colocarte el código QR para que lo puedas escanear y puedas bajar esta aplicación en tu celular y así tú puedas ver los electrones. Me voy a acercar a la pantalla para verlos. Fíjate bien, aquí tengo acomodados está toda la tabla periódica, pero toda la tabla periódica está representada con cada uno de los códigos para que al momento de escanearlo me dé cada uno de los átomos en realidad aumentada y yo pueda observar los orbitales y los electrones y sobre todo vas a notar los electrones de valencia, los de la última capa. Por ejemplo, veamos al oxígeno. El oxígeno está en el grupo número 8, en el grupo 6, perdón. Es el número 8 de número atómico, lo cual quiere decir que tiene 8 electrones. Pero como está en el grupo 6, vamos a ver esto. Vamos a ubicar al oxígeno ahí. Ojalá se alcanza a ver, si nos acercamos. Podemos ver que el oxígeno tiene dos orbitales, ¿sí? Ahí se logran ver los 2 orbitales. En el primero tiene 2 electrones y en el segundo tiene 6 y están en color verde. 6 electrones. Fíjate bien, esto quiere decir que el oxígeno, al tener 2 capas, es porque está en el periodo 2 y tiene 6 electrones de valencia porque está en el grupo 6. Más adelante vamos a notar esto. Por ejemplo, vamos a ver al xenón. El xenón que está aquí, lo voy a proyectar y mira todos los orbitales que tiene. Todos los orbitales que tiene el xenón, ¿sí? Él está en el periodo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene 5 capas. Y como está en el grupo 8, tiene 8 electrones de valencia. Aquí está, en el grupo 8. Te voy a mostrar ahorita ese código para que lo puedas bajar. Voy de nuevo al escritorio. Y vamos a notar lo siguiente. Fíjate bien,
aquí tengo al hidrógeno y al oxígeno en la pantalla, en donde puedo ver al hidrógeno claramente que tiene un electrón y tiene un orbital. Este código es de la tabla de Google en la que pertenecen estos modelos que estamos viendo en la pantalla. Y el oxígeno, como podemos ver, que es el que te mostré ahorita en realidad aumentada, tiene 2 orbitales y tiene sus 8 electrones. En este otro contenido lo estuvimos revisando también durante el bloque 2, y era representar esos enlaces por medio del modelo de Lewis, la estructura de Lewis, y recordemos que también es llamado el punto electrón. ¿Y qué es lo que hacíamos aquí? Aquí solamente vamos a colocar en lugar de hacer todo el modelo de Bohr, que es el que estás viendo en los GIF, el modelo de Bohr del hidrógeno, el modelo de Bohr del oxígeno, vamos a representarlo en la parte de abajo con la estructura de Lewis. Bien, vamos a colocar, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1, el único que tiene. Así quedaría el hidrógeno para la estructura de Lewis. ¿Cómo quedaría el oxígeno para la estructura de Lewis? Siempre nos vamos a fijar en la última capa. La última capa del oxígeno es la segunda. Y si contamos, tiene 6. Entonces el oxígeno quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el modelo de Lewis para el oxígeno, lo cual también me dice que el hidrógeno, que nada más tiene un electrón de valencia, pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, mientras que el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia, pertenece al grupo 6. ¿Viste en el orden que los coloqué? Los voy a volver a poner. El del oxígeno, chécalo. Primero es en la parte de arriba. Como las manecillas del reloj, voy llenando cada lado. No pongo los pares, sino los voy llenando uno por uno, voy llenando los 4 lados. De manera en que se vayan haciendo pares después de haber tenido llenos los 4 lados con un electrón. Esa sería la forma correcta de representar el oxígeno con la estructura de Lewis. Esta estructura de Lewis la podremos ver también en los compuestos. Este es el código de la tabla periódica para la realidad aumentada. Fíjense aquí tengo la sal, que es el llamado cloruro de sodio. La sal blanca y la sal rosada, que puedes también tener en tu casa, es el mismo componente, cloruro de sodio, solo que la otra está rosada porque tiene un poco de hierro y le da ese color finalmente. Pero es la misma fórmula, NaCl. ¿Cómo se representaría este compuesto con la estructura de Lewis? Bien, pues el sodio tiene lo que vienen siendo un electrón de valencia en su última capa, porque pertenece al grupo 1A. Por lo tanto, se representaría con su símbolo y el electrón de la última capa. Y el cloro se encuentra en el grupo 7A. Por lo tanto, tiene 7 electrones de valencia. Ahí lo observamos con sus 7 electrones. Finalmente, el sodio se uniría con el cloro de esta manera mientras sucede la reacción. Esa es la reacción cuando tengo gas cloro y coloco un poco de sodio en la cucharilla que pueden ver ahí. Sucede una reacción exotérmica, puesto que estás viendo todo ese calor que se está liberando al estar realizándose un nuevo material que viene siendo el cloruro de sodio, un material completamente diferente al original. O sea, eso es tan distinto que hasta lo podemos ingerir. En sus formas originales jamás podríamos hacer algo así. Entonces, así se representaría este compuesto. Bien, en esta tablita podríamos ir colocando los símbolos, los electrones de valencia y la estructura de Lewis para cada uno de ellos. En estos tipos de ejercicio tú estuviste haciendo en la escuela y podrías utilizarlo para seguir repasando. Por ejemplo, el litio. El litio está en el grupo 1, su símbolo es Li, ahí lo colocarías. Como está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia.
no vayas a confundirte con el número 3 que ves en el cuadro de la tabla periódica. Es el número 3 de número atómico, pero tú no vas a poner el número 3, solo los de valencia. El total de electrones es el 3, pero tú vas a tomar en cuenta en Lewis el último electrón el que está en la mera orilla, en la última capa, el cual sería 1. Quedaría el símbolo con un solo puntito. Lo mismo harías con el flúor, el carbono, el calcio y el fósforo. Para eso te serviría mucho tu tabla periódica. Aquí con estas moléculas de estructura de Lewis, las puedes encontrar en esta página que se llama Objetos UNAM. La voy a abrir porque este es de compuestos y sería muy interesante que pudieras tú realizarla. Vamos a abrirla. A ver. Creo que la tengo. Bueno, vamos a buscarla. Objetos UNAM. Ay, ¿cómo cierro esto? Ahí está. Bueno, creo que no se puede abrir. Ahí va. Ah, estaba directa, perdón. Me voy a ir aquí. Clasifica símbolo de Lewis. Aquí. Por ejemplo, voy a dar clic en fluoruro de litio. ¿Sí? Aquí tenemos al litio y al flúor. En este tú lo que vas a ir haciendo es dando un clic. Si ves, el litio está en morado y el flúor está en verde. Lo que quiere decir que los electrones de litio los están representando con el color morado y al flúor se le va a representar con el color verde. Aquí en este extremo se puede observar que está el litio y te está mostrando arriba el 3, pero en la parte de abajo te muestra ya sea el grupo o los electrones de valencia. El flúor, por ejemplo, tiene 7 electrones de valencia. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me falta 1 para completar estos 7. Aquí en esta parte de aquí voy a colocar el séptimo. En este mismo lugar, como es un compuesto, lo tengo que colocar en un espacio en donde me favorezca realizar el enlace. Entonces voy a colocar ahí el único electrón de valencia que tiene litio y verifico. ¿Sí? De esta manera tú puedes ir practicándolos y puedes ir verificando si están correctos o no estos compuestos con estructura de Lewis. Por ejemplo, aquí el carbono. Aquí el carbono sí tiene 6 electrones, pero en la parte de abajo me dice que tiene 4 electrones de valencia porque pertenece al número 4 en la tabla periódica. Entonces pongo 1, 2, 3 y quiero que observes en esta parte. Aquí hay 4 espacios, lo que quiere decir que de este carbono a este oxígeno existe un doble enlace. Aquí mismo voy a poner otro del carbono. Ahora el oxígeno. Bueno, vamos con el hidrógeno, porque es más fácil porque tiene 1. Estos hidrógenos, busco su color y tiene un solo hidrógeno. Ahora sí, los oxígenos tienen 6. Siempre voy a primero a llenar en donde forma el enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y ahora con este, 1, el del hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo. Verifico y nos dice que está muy bien. Entonces, esta sería la forma en que tú vayas trabajando con este tipo de simuladores que puedes encontrar en internet y los cuales te podrían servir para ir identificando cada uno de las estructuras de Lewis, ir practicando todo este tema. ¿Ok? Vamos a un corte y regresamos con más de este repaso.
mundo. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En la nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La Nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Nicho Hinojosa, los quiero invitar a un concierto de Navidad. Es este miércoles 15 a las 8 de la noche en la gran sala del Teatro de la Ciudad. Organizan el Gobierno del Estado y Radio Nuevo León. La entrada es un juguete nuevo. Estamos de regreso en Escuela TV y con este repaso, ¿te acuerdas que también vimos la segunda revolución de la química? Y la segunda revolución de la química hablábamos principalmente de dos personajes, de Stanislao Canizaro y de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Bueno, pues, ¿qué fue lo que aportaron estos dos científicos, dos grandes científicos? Primeramente, Canizaro logra establecer una forma de representar las masas de cada uno de los elementos y por ende de los compuestos químicos, ya que en ese entonces había demasiadas diferencias entre los resultados de cada uno de los científicos. Entonces él unifica cada una de los pesos atómicos de cada uno de los elementos de manera que en uno de los congresos, como ustedes pueden recordar, que él comparte ahí sus resultados y varios científicos como Dovener, Newlands, Lothar Meyer y todos ellos, y pues por supuesto Mendeleev, logran escuchar esta aportación grandísima de Canizaro y todos ellos pues se van a sus países de origen a trabajar, a seguir trabajando sobre esas ideas, y entonces es cuando Mendeleev logra dar un orden a los elementos, dejando esos huecos, dejando esos espacios en donde a todo mundo se le hizo extraño y sorprendió al mundo. Cuando él dice, es que estoy dejando esos espacios porque son elementos que se van a descubrir más adelante. Y precisamente eso sucedió con la idea de Mendeleev, porque él se estaba guiando, recordemos que la tabla periódica de Mendeleev estaba basada en las masas. Entonces, él notaba que ahí faltaba un elemento entre las masas que estaban ahí en esa tabla. Por ejemplo, este es un cómic que lo puedes bajar de manera gratuita de esta página que te estoy dejando aquí en este código QR. Está muy bonito. Espero lo puedas bajar para que lo leas completo y te pueda dar ideas para después tú también hacer tus tareas. Entonces, después de que hace esta clasificación Mendeleev, pues nosotros logramos tener nuestra tabla periódica actual, la cual ya no está basada en las masas atómicas. Nuestra tabla periódica está basada en los números atómicos. Y recordemos que los números atómicos son exactamente la cantidad de protones que tiene
un átomo. Entonces, el átomo, depende de los protones que tenga, es el número atómico que tiene en esta tabla periódica. Bien, entonces esta tabla periódica nos sirve mucho para todo lo que viene siendo los trabajos escolares, obviamente para los científicos, y nos ha ayudado bastante esta organización que le dieron, y pues sabemos que hasta el momento son los 118 electrones. Y esta tabla, como puedes ver, pues está organizada en colores, y como vimos en el tema precisamente de la tabla periódica y las propiedades, pues una de las principales clasificaciones que vimos de la tabla, la información que nos da es los grupos, y aquí ves los colores, el 1 que son los metales alcalinos, el 2 que son los alcalinoterrios, y luego nos brincamos hasta el 3 que es el morado, que son los terrios, y así sucesivamente. Estos grupos, más aparte de decirnos las propiedades que puede tener un elemento por pertenecer a ese grupo, a nosotros nos sirve mucho para saber cuántos electrones de valencia tienen en su última capa, especialmente los del A, porque recordemos que los del A son los representativos, no varían mucho, y sus formas de tener acomodados sus electrones, pues nos ayudan a conocerlos por medio de los grupos. Entonces los del grupo 1A tienen un electrón de valencia, los del 2A, 2 electrones de valencia, los del 3A, 3, y así vamos a ir viéndolos. Entonces los que son de manera vertical son los grupos, pero entonces también tenemos los periodos de manera horizontal, y aquí, como te lo mostré en la app de realidad aumentada, las capas de cada uno de los átomos, de donde están acomodados los electrones, se pueden saber también por los periodos. Es decir, los del primer periodo tienen una sola capa y le caben hasta 2 electrones. Los del periodo 2 tienen 2 capas y le caben hasta 8 electrones en esa segunda capa. Los del tercer periodo puede tener hasta 3 capas, y en esa tercera capa le caben hasta 18 electrones, y así en la cuarta 32, en la quinta 32, en la sexta pues podemos ver que nos caben 18 y por último 8. Si ves abajo también dice 6 y 7. Precisamente esos son los elementos, los lantánidos y los actínidos pertenecen al periodo 6 y 7 según como ves los colores ahí. Entonces, en la tabla periódica también nos puede mostrar, como puedes ver en pequeñito en la parte de arriba, qué son los metales, los metaloides y los no metales. Y esto nos sirvió mucho para identificar a nosotros si se trataba de un covalente o si se trataba de un iónico. Por ejemplo, aquí que veíamos que un covalente se forma con un no metal, con un no metal, mientras que los iónicos se formaban con un elemento metálico y un elemento no metálico. Pero en la clase que estuvimos aquí revisando, también encontramos diferentes formas de verificar cuál era un elemento covalente y qué compuestos tenían un elemento iónico. Y precisamente, pues veíamos que este tipo de propiedades en cada uno de los compuestos nos pueden decir si es iónico o covalente. Y aquí en Escuela TV con el profesor Ignacio realizaron ustedes un experimento en el que podrían identificar los tipos de enlaces, incluso el metálico. Vamos a recordar el experimento con el profe Ignacio para poder identificar un enlace covalente, un enlace iónico o un metálico según las propiedades que tienen de conducir o no conducir la electricidad. Vamos a verlo. Muy bien, jóvenes. Bueno, regresamos y vamos a hacer este experimento muy interesante para determinar propiedades de los compuestos de acuerdo al tipo de enlace que estos tengan. Si ustedes observan ahí en pantalla, tenemos aquí 4 recipientes que están etiquetados, cada uno de ellos, si le pueden hacer por ahí algún zoom en la cámara. Y tenemos en este primero un recipiente que va a recibir una sustancia que se conoce como alcohol etílico, que tiene de fórmula C2H5OH. Luego tenemos otro recipiente con otro compuesto que se va a colocar aquí, que es cloruro de sodio,
fórmula NaCl. Luego tengo otro recipiente que va a recibir otro en el alcohol. Vamos a colocar una cierta cantidad en el recipiente. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a ver si el alcohol conduce la electricidad o no. Nosotros aquí tenemos, si pueden observar, aquí está, un circuito eléctrico, y este circuito me va a permitir saber si se conduce la electricidad o no. Primero vamos a probarlo, no vaya a ser que tenga por ahí alguna falla. Y vamos a ver si, ahí está, si hay conducción de electricidad. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar dentro del recipiente los cables, sin que estos se vayan a tocar obviamente, porque si no luego la conducción de electricidad sería a través del contacto entre los dos materiales metálicos. Lo vamos a colocar dentro y vamos a ver si conduce la electricidad o no. Entonces los colocamos y si observamos no hay conducción de la electricidad. Si observamos ahí, ¿esto qué significa? De los compuestos que vimos nosotros, ¿cuáles no conducían la electricidad? Si ustedes se acuerdan, el enlace covalente es un tipo de compuesto donde no hay conducción de la electricidad. Entonces, el alcohol etílico tiene un tipo de enlace covalente, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a colocar en el siguiente recipiente que tenemos aquí, cloruro de sodio, ¿ok? Que es la sal de mesa que normalmente nosotros tenemos en casa para cocinar, ¿ok? Vamos a poner una cantidad suficiente y lo que vamos a hacer es colocar dentro los cables del circuito para ver si se conduce la electricidad, que estén dentro de la sal. Ahí está. ¿Se conduce la electricidad? No. Ok. Podríamos decir que el cloruro de sodio tiene enlace covalente, pero vamos a ver qué sucede cuando le agregamos agua y formamos una disolución. ¿Sí? Vamos a agregarle agua y vamos a disolver toda la sal que le pusimos al recipiente. Le agitamos un poco para que se pueda disolver y vamos a ver qué sucede al momento de que le agregamos o le colocamos los cables del circuito. Si los coloco aquí, ¿qué es lo que sucedió? Ahí déjenme lo hago en un ladito para que se vea el foco. Observamos. Ahí está. ¿Qué es lo que sucedió? Ya cuando le puse agua, el cloruro de sodio en disolución transmite o conduce la electricidad. ¿Cuál es la razón? Como el cloruro de sodio, ojo aquí, es un compuesto iónico, al momento de que se disuelve en agua, se separa en sus iones, ion sodio positivo, ion cloruro negativo. Y como los iones tienen carga eléctrica, estos permiten que la electricidad se pueda conducir a través de la disolución y por eso es que vimos que el foco se encendió. Entonces el cloruro de sodio tiene enlace iónico, ¿ok? Ahora vamos a colocar aquí otra sustancia muy común para ustedes, que es el azúcar. Vamos a colocar azúcar aquí en este recipiente, o sacarosa como la conocemos también. Fórmula C12H22O11. Vamos a colocar una cantidad generosa. Así. Y vamos a ver, sin que se disuelva el azúcar, si se conduce la electricidad. Vamos a colocar los cables. No hay conducción de la electricidad, ¿ok? Entonces podría decir que el azúcar tiene enlace covalente, pero vamos a ver si le ponemos agua, sucede lo mismo, o si conduce la electricidad, porque ahí ya cambiaría la cosa. Entonces le vamos a poner agua y vamos a disolver, ¿ok? Si disolvemos, vamos a ver qué sucede con la sacarosa disuelta en agua, a ver si conduce o no conduce la electricidad. Ustedes vayan deduciendo en casa qué es lo que podría suceder. Muy bien. Vamos a colocar los cables. ¿Y qué vemos ahí?
no se conduce la electricidad ni en disolución. Esto significa que la sacarosa o azúcar, como le quieran llamar, tiene en su estructura un enlace covalente, o están unidos los átomos por enlace covalente, por eso no conduce la electricidad. Y para terminar, aquí en este recipiente que tenemos voy a colocar un trozo de aluminio, ¿sí? Aquí está dentro. Y pues ustedes ya saben, el aluminio es un metal, ¿verdad? Entonces usted ya puede ir deduciendo qué es lo que va a suceder al colocarle los cables encima del aluminio. Vamos a ver, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Al momento que coloco los cables, déjenme lo volteo para que se alcance a ver que están los dos ahí, ¿sí? Se enciende el foco. ¿Esto qué significa? Que el aluminio, entre sus átomos, que en este caso serían iones o cationes, hay un mar de electrones que está girando alrededor y eso permite que se pueda transmitir la corriente eléctrica a través de este material metálico que se conoce como aluminio. Entonces, aquí tenemos las sustancias con las que trabajamos, ¿sí? Las podemos colocar otra vez y lo podemos volver a verificar. Alcohol, que es la que tenemos aquí en esta parte, no conduce, es enlace covalente, ¿ok? Luego, la sacarosa, que es el azúcar, no conduce ni en disolución, enlace covalente. Luego, tenemos el cloruro de sodio, ahí está, en disolución sí conduce, entonces es enlace iónico, o la sal de mesa, que así lo conocemos. Y para terminar, solamente volviendo a comprobar, el aluminio, un trozo de aluminio, lo colocamos, sí conduce la electricidad, enlace metálico. ¿Sí? Una excelente forma de reconocer los tipos de enlaces que tienen los compuestos. Y más adelante vas a conocer otras en el bloque 3 como la electronegatividad. Estamos muy contentos de haberte ayudado con este repaso, lo cual esperamos te sirvan para tus siguientes evaluaciones parciales. Y pues los maestros de química te deseamos una gran feliz Navidad.